Y bien, usted no me dejará mentir, pero ya después de 7 meses de confinamiento y al sentir también que ya empiezan a reabrir algunos comercios, entre ellos gimnasios, salas de cine, seguramente usted ha experimentado esa sensación de ansiedad o de miedo. Y sí, sentir miedo ya al salir después de tanto tiempo es normal. Lo que uno tiene que a lo mejor prestarle mucha atención es que si esto no se controla, podría convertirse en lo que los especialistas llaman el síndrome de la cabaña. Y para hablar al respecto, saludo con muchísimo gusto a la psicóloga clínica Paola Durán. Paola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Paola. Y teniendo este contexto, pues ¿cómo se podría empezar a presentar este síndrome que sabemos que no es nuevo y que el miedo pues sí es normal, es recurrente en diferentes situaciones, pero en este caso, ¿qué podría pasar si tenemos este síndrome de la cabaña? ¿En qué consiste? Claro, efectivamente, Dani, como lo mencionas, es algo que puede llegar a ser normal y no es nuevo. En general tiene origen y su nombre viene, el síndrome de la cabaña, de antiguamente los países nórdicos, cuando el frío era demasiado fuerte y las personas tenían que resguardarse en una cabaña por largos periodos de tiempo. Entonces, esto se ha visto no solo desde entonces, pero también en otros contextos en los que las personas se han visto guardadas en confinamiento para su propio bien, con el fin de resguardarse. Esto quiere decir que poco a poco vamos adaptándonos de una rutina fuera de casa hasta llegar a entender que hay una amenaza afuera, que en ese caso pudo haber sido el frío, y entonces nuestra casa se convierte en el lugar de seguridad. Todo se vuelve tan seguro en casa que podemos llegar a experimentar síntomas de mucho estrés, de mucha ansiedad en el momento que ya es hora de salir. Entonces, podemos llegar a sentir inclusive mareo, nervios, mucho miedo, cosas por el estilo. Paola, ¿y por qué se considera esto, o más bien, por qué no se podría catalogar como una enfermedad? ¿Cuál es la diferencia? Se le considera síndrome porque realmente es algo con lo que estamos viviendo por un contexto de vida. No es una patología, puede llegar a ser transitorio. Quiere decir que nosotros podemos poner de nuestra propia parte para que esto pase, exponernos a la vida diaria poco a poco y entonces nosotros recuperar este sentido de estabilidad propiamente por nosotros mismos. Pero como dices, esto puede llegar a complicarse si no buscamos ayuda o si no nos exponemos. Y en el punto en el que este miedo se vuelve paralizador de mi vida cotidiana, si no puedo salir a sacar la basura, por ejemplo, por el miedo y las ideas que me invaden, entonces es momento de llamar a un especialista para que no se complique este síndrome y entonces avance a una enfermedad. ¿Y en ese caso hay algún tratamiento específico o cómo podemos combatir este síndrome de la cabaña o ese miedo que ya es aterrador, abrumador y que nos deja paralizados? Sí, puede llegar a ser muy paralizador. Entonces, a la medida de lo que está en nuestro poder, podemos ir saliendo poco a poco de casa, haciendo cada vez exposiciones un poquito más grandes. Entonces, si es algo muy poderoso este miedo, salir unos minutitos a la calle y volver a entrar. Después, poco a poco, ir a dejar la basura, a lo mejor ver a algún amigo con las medidas preventivas, poco a poco. Y también es muy importante poder tener una actividad que nos haga sentir tranquilos en casa, pero que también nos haga canalizar esta ansiedad que podemos sentir, ya sea en ejercicio, algún hobby, la lectura, algo que nos haga relajarnos para tener algo con que compensar esta ansiedad y este estrés. Claro, pero muchas veces, Paola, ni siquiera nosotros mismos somos conscientes de que padecemos este síndrome o muchas personas ni siquiera saben que existe. ¿Podría ser un poco más fácil a alguien que viva con sus papás o con alguien adicional ahí en su casa y las personas que viven solas, cómo le hacen? ¿En qué momento se dan cuenta que realmente tienen que acudir con un especialista? ¿Cuáles serían esas alarmas o esas alertas a las que uno tiene que estar pendientes? Claro,
tienes razón, personas que tienden a ser un poco más ansiosas, que pueden llegar a estresarse un poquito más fácil o que tendemos como a controlar un poquito las cosas o vivir solos, nos vuelven un poco más propensos a desarrollar este síndrome. Entonces, el gran foco rojo sería que el miedo sea tan paralizador que una actividad de la vida cotidiana yo no la pueda llevar a cabo porque me invaden muchas ideas como muy catastróficas de lo que podría llegar a pasar si yo salgo de mi casa. Claro, y Paola, ya por última pregunta, ¿este síndrome podría derivar a lo mejor en otra enfermedad o en otro síndrome? ¿Perdón? ¿Este síndrome de la cabaña o esos sentimientos podrían derivar en otro tipo de enfermedad o incluso en otro síndrome? Se podría llegar a convertir, en caso de no ser tratado, en algo conocido como agorafobia, por ejemplo. Si yo lo dejo avanzar, entonces voy a generar un miedo tan grande de salir a la calle, a espacios abiertos y de simplemente quedarme en mi casa. Que realmente el cuerpo lo que quiere hacer es que ha entendido que la casa es el lugar más seguro, donde este virus no ha llegado, donde nada me puede pasar. Entonces, si el miedo, cuando lo tenemos como síndrome, es de este tamaño, cuando se convierte en agorafobia se expande. No solo al no estar en mi casa, inclusive podría estar en un cuarto de mi casa. Claro. Por eso es importante estar alerta a estos focos rojos y saber cuándo llamar a un especialista, a un psicólogo, que para eso estamos, ¿no? Para los momentos que son difíciles y también para los que no son tan difíciles. Claro que sí. Gracias, Paola Durán, psicóloga clínica, por atender la comunicación en esta mañana y también ampliar sobre este tema y resolver nuestras dudas. Te agradezco la comunicación. No, gracias a ti, Dani. Saludos.